Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo este video. Primero que todo me presento, mi nombre es Danilo Rodríguez, soy contador público de profesión y actualmente me encuentro cursando una especialización en finanzas públicas en la Escuela Superior de Administración. En este video tocaremos un tema muy importante como lo es el cambio en las finanzas tanto en el sector público como en el sector privado, generado a raíz de la pandemia del COVID-19. En Colombia el primer caso fue en marzo del 2020 y para esta época, para abril del 2021, estamos presentando un tercer pico donde los niveles de muerte de colombianos está muy alta. Eh, ese tema del cambio en las finanzas, como te decía anteriormente, lo trataremos tanto de una manera como en el sector público, también en el sector privado, a nivel nacional como también a nivel local, local y distrital, porque también tocaremos un tema de Bogotá. Y para esto he querido tomar la opinión de dos conocidos que se desempeñan en diferentes sectores de la economía. El primer punto de vista que he querido tener en cuenta es el de mi colega Eduardo Chía. Él es contador público, especialista en normas internacionales y en revisoría fiscal. Y el segundo punto de vista es el del señor Armando Rodríguez, economista y con especialización en el sector público. Entonces, a continuación, escucharemos el punto de vista del contador Eduardo Chía, enseguida el de Armando Rodríguez y por último daré como una conclusión y también mi punto de vista acerca del impacto que he visto reflejado de acuerdo a mi experiencia y que en los informes financieros presentados a los diferentes entes uno se puede dar de cuenta. Entonces vamos con el doctor Eduardo Chía. Como contador eh, en ejercicio que asesoro a empresas del sector real, uno sí puede determinar que la pandemia decretada por la COVID-19 ha visto afectado la tributación o el nivel de tributación de las empresas. Uno por su disminución en ingresos, quizás cancelación, lo cual deja insostenible una empresa, por lo tanto no hay base para tributación. Y otro por el tema de caja, donde se ha visto disminuido para los impuestos que se debían. Eh, y eso quizás entes externos o entes gubernamentales no lo han entendido. De ahí que están tomando unas alternativas de, de tributación, de mayor tributación en todo el sector productivo. Pienso que se debe buscar alternativas de recaudo, de beneficios en sentido de nuevas formas para, para canalizar esos impuestos. Muchas gracias. Le agradezco la opinión a mi colega Eduardo Chía. Gracias por el tiempo, por la colaboración con esta actividad. Y ahora continuamos con la opinión del economista Armando Rodríguez, a quien también agradezco por la dedicación eh, y por ese aporte a este video. Entonces, a continuación, con la opinión del economista Armando Rodríguez. Bueno, mi nombre es Armando Rodríguez, economista y especialista en finanzas públicas. En esta oportunidad queremos responder y aportar a la pregunta planteada por Danilo Rodríguez, la cual hace referencia al impacto generado en la pandemia de la COVID-19 en la economía colombiana desde el punto de vista
de la balance fiscal. En este sentido, lo primero que podemos afirmar es que ningún dirigente estaba preparado para afrontar una pandemia como la que se ha vivido en el mundo desde finales del año 2019. Desde luego, ningún país había preparado sus arcas o un presupuesto para invertir en combatir la pandemia, incluido nuestro país Colombia, por lo cual la economía colombiana en el año 2020 sufrió una contracción y presentó un crecimiento del menos 6,8%, lo cual pues en este año 2020 es una situación crítica para los colombianos. De otra forma, esta pandemia, por supuesto, ha golpeado también la situación fiscal colombiana, especialmente en los gastos que se han incrementado en pro de combatir la pandemia durante el año 2020. Los gastos destinados a la emergencia sanitaria por parte de Colombia eh, ascendieron a 16,7 billones, lo cual significa el 1,7 en el PIB. Y los ingresos fiscales también pues de los colombianos han disminuido, ya que pues la capacidad de pago de los contribuyentes ha disminuido también. Esto nos genera que, o se estima que la pérdida del recaudo tributario por parte de la pandemia haya ascendido al 27,8 billones, lo cual significa un 2,8 del PIB en el 2020. Estas cifras se tomaron del Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué nos dice en cortas palabras? El gasto social incrementó eh, sustancialmente comparado a años anteriores, y por supuesto que la capacidad de pago de cada uno de aquellas personas que tributan, al no tener quizás de dónde cancelar dónde pagar los impuestos, pues se han visto en la necesidad de pronto de tener una menor eh, costumbre, menor posibilidad de pago, y lo cual ha generado que el recaudo haya sido haya ascendido en esta situación. Entonces, se puede concluir que la situación fiscal de Colombia es crítica y se debe empezar a realizar acciones urgentes en pro de la recuperación económica para así dar una sostenibilidad al país y evitar pues que la crisis por la pandemia incremente y lleve a unas instancias más críticas, lo cual pues no es bueno para ninguno de los colombianos. Bueno, luego de haber escuchado a nuestros dos amigos que nos quisieron dar su opinión acerca del impacto de la pandemia en las finanzas, tanto públicas como privadas, voy a continuar dando mi punto de vista, a la vez un resumen basado en las dos opiniones, basado en investigación y basado en mi experiencia, de acuerdo a que me desempeño en el campo laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. Eh, en el sector privado, si uno evidentemente se da de cuenta con las empresas que uno asesora de cómo se complicó para poder cumplir con los tributos tanto nacionales como distritales por falta de flujo de caja, y también cómo al cierre del año, cierre de 31 de diciembre del 2020, se evidencia que el nivel de tributación de las compañías fue muy inferior al del 2019 o años anteriores. Esto, hubo también para algunas empresas que la pandemia favoreció, como el sector textil o eh, empresas que fabriquen elementos de aseo personal, pero en su mayoría la pandemia sí las afectó, especialmente el sector del comercio. Eh,
Al reducirse el nivel de contribución de las empresas, por ejemplo, en el nivel de los impuestos distritales, como es el industria y comercio, uno puede dar de cuenta viendo las cifras que reportó Bogotá. Eh, lo primero es cómo en el 2020 decrece el nivel de ingresos tributarios a comparación del 2019. Ni siquiera se alcanzó a cumplir con los presupuestados, con los proyectados. Entonces esto ya es un reflejo del decrecimiento de la economía. Además, esto que genera que los ingresos, la proyección de ingresos en el presupuesto, la proyección del presupuesto para el año 2021, pues tiene que ser inferior debido a que la proyección es a disminuir. Eh, y la podemos ver con el primer trimestre que si comparamos el primer trimestre entre el 2019, primer trimestre 2020 y 2021, se evidencia el decrecimiento de los ingresos tributarios de la capital. Igualmente a nivel municipal también, aunque el recaudo sea menor, pero el efecto es el mismo, de decrece, decrece el recaudo. Eso por el lado del ingreso. Por el lado del gasto público social, la inversión social, pues claramente se tiene que destinar recursos de libre destinación, de libre inversión, que se tengan proyectados para otras cosas, trasladarlos para afrontar y para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, también es dejar de ejecutar ciertos recursos en lo que se tenía planeado en el plan de desarrollo y trasladarlos para afrontar esa pandemia que claramente, como lo dice Armando Rodríguez, ningún gobierno eh, tenía previsto esto. Entonces tenemos ese desbalance en el balance, ese desequilibrio tal vez en el balance fiscal, de que por un lado los ingresos eh, nos decrecen y por otro lado los gastos los tenemos que incrementar para afrontar la pandemia. Em, y respecto a deuda pública, pues como lo podemos ver, a nivel nacional el país se tuvo que endeudar para afrontar la pandemia y también para invertir recursos a la economía, a las empresas, con subsidios, con tal de mitigar el impacto que que hemos sufrido los colombianos por esta pandemia. Eh, no siendo más, muchas gracias por la atención prestada a este video.